Vamos a hablar de temas internacionales, tiene que ver también con lo que ha ocurrido con Chile, la decisión que ha tomado Chile de retirar a los representantes diplomáticos, en este caso a los agregados militares. Pero el contexto tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza principalmente. Y tiene el siguiente resumen, el siguiente contexto. Israel, el pasado 2 de marzo, cuando expiró el cese al fuego, no llegó a acuerdo con Hamas sobre la entrega de rehenes y el gobierno de Benjamín Netanyahu detuvo el ingreso de todo tipo de bienes a Gaza, alimentos, benzina, productos básicos, remedios, y incluso cortó el suministro eléctrico, lo que ha provocado un problema mayor, que es que las plantas de desalinización de agua no están funcionando. Este ha sido el bloqueo más largo desde el ataque de Hamas a Israel, que fue el 7 de octubre del año 2023. Y lo que tiene a 2 millones de gazatíes al borde del colapso y de la hambruna, porque no están llegando alimentos. Ahora, se ha abierto una posibilidad, efectivamente, de entrega de alimentos, pero no a través de las vías oficiales que maneja la ONU, son alternativas, ¿no?, entre Estados Unidos e Israel, y crearon la Fundación Humanitaria de Gaza, de ayuda humanitaria, que ha desarrollado la entrega de alimentos no sin polémica desde el punto de vista de la organización, de a quienes está llegando, porque efectivamente hay mucha desconfianza, porque finalmente es una entrega de ayuda alimentaria que está bajo la tutela del ejército de Israel, lo que ha generado problemas. Vamos a conversar con Guillermo Holzmann, analista internacional. Le quiero agradecer mucho, Guillermo, que nos acompañe para darnos el contexto también, porque ha habido declaraciones de países como Francia, como el Reino Unido, como Alemania, que han criticado bastante la actual situación que se está viviendo en Gaza, desde la entrega de alimentos por un lado y de la extensión del conflicto de guerra con Hamas. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches, quiero saludarte. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo hacía un pequeño resumen de lo que está ocurriendo. Ya vamos a entrar con la decisión que ha tomado el gobierno de Gabriel Boric, pero hoy día estamos en un conflicto mayor que tiene que ver con un conflicto humanitario, por la entrega de alimentos a una cantidad importante de habitantes en este territorio. Efectivamente, lo que estamos viendo en Gaza es una tragedia humanitaria ya a esta altura, la cantidad de niños que están en estado de nutrición, la falta de alimentos y medicamentos para aquellas personas que están en el hospital, que no son pocos, todo lo que es las bandas delictivas que roban los alimentos, que no permiten que se les entregue a quienes los necesitan, y donde están involucrados tanto soldados israelíes que no actúan, como también miembros de Hamas que dejan que todo eso pase. Y eso significa, yo diría, un impacto humanitario importante. Creo que eso es lo primero. Lo segundo, tener establecido de que Netanyahu, que representa ideológicamente a una persona de lo que sería la extrema derecha dentro de Israel y que tiene un estado de guerra dentro del Estado de Israel, en definitiva ha ido tomando decisiones en términos del objetivo de la defensa de Israel a raíz del atentado de Hamas hace más de un año. Y en ese sentido, lo que está haciendo Netanyahu es aprovechar el silencio de Estados Unidos y generar ataques permanentes sobre la Franja de Gaza, no solamente con el hecho de poder eliminar a Hamas, que es su objetivo natural, sino que también ha afectado a toda la población palestina que no pertenece a Hamas, que vive en la Franja de Gaza. Y eso ha llevado a que hoy día Netanyahu esté acusado por delito de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Hoy día se está sumando la acusación de crímenes de guerra y también de genocidio, que son las palabras o las acusaciones que están circulando no solamente en la Corte Penal Internacional, sino que están a nivel global. Sin lugar a duda, acá es un tema humanitario, un tema donde, como decía inicialmente, Estados Unidos, Donald Trump en particular, no se ha manifestado, tanto así que Donald Trump ha preferido negociar directamente con Hamas, y Netanyahu está un tanto aislado o alejado de la posición de Estados Unidos. Pero sin embargo, no hay ningún tipo de resolución en términos de poder frenar a Israel
ni tampoco para poder hacer un reconocimiento explícito del Estado palestino que fue aprobado en Naciones Unidas allá por el año 2012. En consecuencia, estamos en una tierra de nadie, donde estamos viendo una tragedia humanitaria tanto o peor que la que está pasando en África, y los organismos internacionales están impedidos de entregar ayuda. De hecho, es una fundación, como tú bien decías, que está tratando de entregar la ayuda, pero donde es muy difícil porque están colocando puntos de distribución dentro de Gaza, pero las personas no se pueden movilizar hacia allá, o porque o son atacados, o son robados, o simplemente porque están impedidos físicamente de poder movilizarse a esos lugares. Entonces, acá hay una situación caótica de la cual el mundo hoy día está tomando conocimiento, pero que el propio Netanyahu ha insistido en defender porque está dentro de los objetivos para poder eliminar a Hamás. Ahora, aliados permanentes como Reino Unido, como Francia, como Canadá, han alzado la voz. El lunes pasado han dicho que incluso esta escalada es totalmente inadecuada. Reino Unido, que estaba en conversaciones para ampliar un tratado de libre comercio, lo detuvo. Y lo que más me ha llamado la atención es el gobierno alemán. El gobierno alemán, que es un aliado permanente de Israel, que tiene una base, ¿no?, histórica a propósito del genocidio judío, Guillermo, que ha sido muy duro, y sobre todo el canciller alemán con respecto a lo que está ocurriendo hoy día, que dice y ha señalado que es totalmente inadecuado. En ese sentido, Netanyahu está bastante, como dices tú, arrinconado en este minuto desde el punto de vista diplomático. Sí, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista interno dentro de Israel. Tiene una oposición cada vez más creciente, y como está en estado de guerra, no puede ser sacado. Recordemos que él es primer ministro, en consecuencia depende del apoyo del Parlamento. Pero como está en un estado de guerra, no puede ser sacado, y él está avanzando, aprovechando el silencio justamente de las potencias, particularmente Estados Unidos. Acá hay un tema donde no solamente están los ataques sobre Gaza, sino también sobre Cisjordania, donde está la Autoridad Nacional Palestina. Acá hay un problema mayor que se esperaba se pudiese haber solucionado en términos de una tregua permanente con las negociaciones que se llevan a cabo en Arabia Saudita, y donde Donald Trump colocaba nuevamente sobre la mesa los acuerdos de Abraham, que fue lo que inauguró en la primera administración. Sin embargo, como es evidente, nada de eso ha sucedido. Netanyahu establece de que él no va a parar en esta ofensiva contra Hamás y los palestinos mientras no termine, que elimine cualquier tipo de riesgo o amenaza para Israel. Y eso ya pasó con Hezbollah, que está debilitada, ya pasó con Siria, que hubo una revuelta y hay un nuevo gobierno. Hoy día ha pasado con Hamás, que está bastante debilitado, pero todavía tiene fuerza para controlar una parte del territorio de Gaza. Hoy día estamos esperando a ver qué pasa con Irán, justamente, que es otro de los enemigos declarados, y se piensa que aprovechando todo este ambiente, Netanyahu podría intentar atacar Irán, cosa que Irán ha dicho que lo va a responder, mientras simultáneamente está negociando directamente con Donald Trump un proceso de desnuclearización o la no producción de armamento nuclear. Bueno, Irán es potencia nuclear, o por lo menos tiene investigación nuclear desarrollada. Así es, o sea, de hecho, uno de los grandes temas es que Irán enriquezca más uranio para poder desarrollar y poder implementar una bomba nuclear que estaría con tecnología rusa y con tecnología de Corea del Norte. Ahora, Guillermo, en el caso local, en el caso nacional, el retiro bueno, a ver, Chile ya había retirado el embajador de Israel. Recordemos que Chile no tiene embajador en Israel hace bastante rato, ¿no? Desde que se inició la guerra con Hamás. Exactamente, el que estaba allá, porque Carvajal finalmente fue redestinado como embajador a los Países Bajos, a La Haya. Israel ya había retirado de acá de embajada en Chile a su agregado militar, que lo trasladó hacia Argentina y está acá en Chile en términos concurrentes. Y hoy día lo que ha hecho el presidente Boric como jefe de Estado, y coherente con su visión de conflicto en Medio Oriente, donde él apoya claramente al pueblo palestino, eso lo ha dicho más de alguna oportunidad, él retiró a los agregados de defensa y el agregado aéreo, que estaban destinados allá como una señal de protesta, y en la coherencia que él ha defendido siempre los derechos humanos y el derecho internacional y la democracia, que son el eje de lo que es su discurso de política exterior. Y eso es lo que ha realizado. Ahora, eso va a tener implicancias para Chile,
Por supuesto que sí, va a ser todo más complejo, pero hasta el minuto no hay una ruptura de relaciones, que fue lo que hizo ya prematuramente tanto Colombia como Bolivia. O sea, Chile rompiendo relaciones con Israel es algo más serio. Chile, por ejemplo, con Venezuela no ha roto relaciones, no tiene embajador, pero no ha roto relaciones Claro. con Venezuela. Pongo el ejemplo, no es lo mismo, Sí. pero eh, el romper relaciones. Ahora, claro, este gobierno es un gobierno pro causa palestina, claramente, y así lo ha Sí. señalado desde antes, digamos. Ahí no hay ninguna incoherencia. Exactamente, y eso es lo que el presidente Boris ha reclamado. Ahora también el presidente Boris, hay que reconocerle que no ha ido a extremar más la presión chilena sobre Israel, aun cuando uno puede arguir de que lo que Chile pueda presionar a Israel es muy poco. La verdad es que esto lo hace el presidente Boris más bien para el consumo interno de sus seguidores y para aquello que, recordemos que acá en Chile hay una colonia palestina importante, al igual como la hay judía, libanesa, de Siria. En consecuencia, el tema de Medio Oriente no es tan lejano a las sensibilidades que hay en el interior de la sociedad chilena. Y en esa perspectiva, el presidente Boric lo que hace es ser coherente con ello y con quienes lo han apoyado que están en esos ámbitos. Exactamente. Ahora, lo que podría ocurrir en las próximas horas es que, a ver, lo que está pasando en territorio gazatí, finalmente en la franja de Gaza, es que el alimento no está siendo entregado, como dices tú, a todas las personas. ¿Cómo mejorar esa entrega? Por un lado, porque hay demasiada sospecha que eso también se utilice políticamente, porque lo está entregando finalmente esta fundación, que es una fundación entre Estados Unidos, por aquí tenía el nombre, la Fundación Humanitaria. No son los organismos, no es la ONU, no son los organismos tradicionales de entrega de alimentos, de víveres, que se hace fundamental en este minuto. ¿Cómo debería evolucionar esta negociación, Guillermo? Uy, yo diría que en el caso de Hamas el tema es bastante complejo porque no estando Estados Unidos presente, o sea, de hecho Trump ni siquiera ha señalado cuál es su opinión respecto a la creación de un nuevo Estado palestino. Es lo único que ha señalado, que quiere convertir Gaza en una ribera francesa. Es decir, sacar a todos los palestinos de ahí. Digamos, él se refiere básicamente a Hamas, pero a los palestinos que quieran quedarse se van a poder quedar, pero bajo otras condiciones completamente distintas y sin el gobierno de Hamas sobre Gaza, que es lo fundamental. Y sobre eso, cómo se va a hacer, de qué manera, cuándo, plazos, etcétera, mecanismos, Donald Trump no ha dicho nada. En consecuencia, para la realidad que tenemos hoy día, mientras Donald Trump no diga nada, no hay ningún organismo internacional capaz de imponer la paz, de poder asegurar o garantizar la entrega de alimentos y medicamentos, básicamente, y agua a los habitantes de Gaza, y eso es lo que está aprovechando hoy día Netanyahu. Entonces, acá hay una suerte de utilizar Gaza en términos funcionales a los intereses no solamente de las potencias, sino que a varias potencias además de Medio Oriente. O sea, acá Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que ha apoyado a Hamas, no son solamente observadores participantes, sino que han tenido algún rol fundamental en el desarrollo de todo este proceso conflictual que se ha vivido en esa zona. Entonces la solución no es fácil, y en términos de la negociación hoy día, lo que tenemos es una negociación entre Hamas y Estados Unidos, cuyo objetivo es primero que Hamas entregue los prisioneros que todavía tiene secuestrados, y segundo, de que firme un alto al fuego, de tal forma de permitir el ingreso de la ayuda, colocar los puestos de distribución, pero además asegurarse que quienes reciban esa ayuda sean los que realmente lo necesitan en virtud de la urgencia que hay de una población que está realmente, digamos, en una tragedia humanitaria de marca mayor. Es una tragedia humanitaria de marca mayor, y eso es lo que hay que resaltar efectivamente. Las imágenes son tremendas. Ha habido movimientos masivos para poder abordar una bodega de la ONU. Hay imágenes que han llegado que son extraordinariamente fuertes, ¿no? Porque efectivamente cuando hay hambre y cuando hay muerte es algo gravísimo en el mundo, en cualquier parte del mundo. No, o sea, yo diría, Rodolfo, o sea, hay niños que no se pueden mover porque no tienen fuerza ni capacidad para eso. Pero cuando llega la ayuda, asaltan los carros para llevarse la comida, y no siempre es para los que lo necesitan, sino después para venderla. Entonces, acá eso no siempre se dice en Occidente en general, pero está el problema político de no dejar entrar alimentos ni medicamentos, restringir el agua, la luz eléctrica, etcétera. Eso es un tema que ya tiene un impacto humanitario no mayor. Pero cuando la ayuda llega a un punto determinado,
lo asaltan, como lo saquean en la práctica, pero no lo saquean algo, sino que lo saquean para poder hacer negocios con eso, ese negocio ilícito. Entonces, y no hay capacidad ni de Hamas, ni de ejército israelí, ni voluntad tampoco de defender esos acopios de alimentos que logran entrar a Gaza. Exacto. Guillermo, perdón, no puedo saltarme este tema, que a mí me ha sorprendido muchísimo hoy, la salida de Elon Musk del gobierno de Estados Unidos. A propósito, estábamos hablando de Trump, pero la forma en que ha salido, la manera en que ha desarrollado y la relación que tenía en definitiva con Trump era impresionante. ¿Qué ocurrió ahí? A ver, lo que ocurrió es que Elon Musk no tuvo el apoyo que necesitaba de Donald Trump porque Trump ha concentrado todo el apoyo político en poder lograr lo que son sus objetivos mayores, en términos de poder lograr los cambios de ley, la aprobación del presupuesto, y a su vez también empezó a encontrar cosas que en algún minuto conversamos, todo lo que es la oposición de las Cortes de Estados Unidos, del Poder Judicial de Estados Unidos, tanto a nivel estatal como federal, que empiezan a sacar, y otros organismos que empiezan a establecer de que la orden ejecutiva no son legales, empiezan a reversar o revertir orden ejecutiva. Por ejemplo, el tema de los estudiantes de Harvard, ya hay una corte que señaló que eso no podía ser. Entonces tenemos en la práctica un problema en el cual Donald Trump no tiene la capacidad de manejar todo al mismo tiempo como ha querido. Digamos, si tú te has dado cuenta, y probablemente los auditores y televidentes también lo han visto, Donald Trump es el vocero de sí mismo, en general. Es decir, y la vocera que tiene va a explicar para hacer la introducción de lo que va a decir después Donald Trump normalmente en un avión. Entonces, y hoy día tenemos acá una figura donde las personalidades de Donald Trump y Elon Musk finalmente chocan. Primero porque Elon Musk quiere que las cosas sucedan inmediatamente, cosa que en un entramado de un Estado es imposible, y menos un Estado federal. Segundo, ha ido perdiendo utilidad de su negocio, o ha ido perdiendo posicionamiento dentro del ámbito de los negocios en que se mueve Elon Musk. Y a pesar de todo, digamos, logró avanzar algo, cosa que reconoció Donald Trump, pero no lo suficiente. Claro. Y eso va a quedar en la huella de lo que se va a discutir en el Congreso. Pero la ayuda de Elon Musk para lo que son los planes espaciales de Donald Trump se mantiene. Ya Elon Musk no va a estar como funcionario del gobierno de Trump, pero sí va a estar como un socio importante en todo lo que son la aventura espacial que tiene pensada Donald Trump. Claro, recordemos que originalmente Elon Musk era el hombre encargado de la reducción del Estado. Así es. De llegar con la motosierra eléctrica. Cosa que, claro, uno lo entiende, pero hay que aplicarlo, y aplicarlo con criterio. Y pareciera ser que, como dices tú, todas las cosas no se pueden hacer a la vez. Exactamente, y eso en Estados Unidos es algo menor. A mí siempre me preguntaban, pero ¿qué está haciendo Donald Trump? Y dije, espérese, o sea, en Estados Unidos, con todas las debilidades democráticas que podamos pensar que tiene, claro, porque nosotros desde América Latina muchas veces vemos digamos, el palo en el ojo ajeno, pero no la viga en el nuestro. Entonces pensamos que la democracia estadounidense es bastante débil. Pero la verdad es que si hay una cosa que tiene la democracia estadounidense, es la generación de los pesos y contrapesos. Es cierto, Donald Trump tiene orden ejecutiva, pero esas órdenes ejecutivas siempre están sometidas finalmente a un control externo, de un organismo específico, o del Congreso o de la Justicia. Y por mucho que Donald Trump tenga mayoría en la Corte Suprema de Estados Unidos, eso es insuficiente para frenar todas las posibilidades de obstáculos que le coloquen las Cortes a nivel como estatal y a nivel federal. Entonces yo creo que acá estamos recién viendo el funcionamiento democrático de Estados Unidos, a pesar de un Donald Trump que está en esa dinámica, tratando de hacer todo a la vez, y tratando de hacerlo a través del orden ejecutivo, que sería el equivalente nuestro de un decreto supremo. Exactamente. Muy interesante lo que está ocurriendo, y la verdad, me imagino que para ti debe ser un momento también extraordinariamente importante por la cantidad de acciones que están ocurriendo. Digo, en un mundo tan convulsionado, con tanta crisis, el análisis como el tuyo en distintas debe ser muy importante. O sea, tienes demasiada información hoy día para analizar. Exactamente, y el tema para analizar tanta información, porque entre la información hay campañas de desinformación, hay medias verdades, etcétera. Entonces acá es necesario tener criterios para poder entender
cuál es la lógica de toma de decisiones que tiene Donald Trump, cuál es el problema con Ucrania. Por ejemplo, te puedo decir que la paz en Ucrania no se va a conseguir mientras la Unión Europea no se siente, cosa que Donald Trump no quiere. Entonces yo diría que eso es lo que se está discutiendo esta semana, pero créeme, la cantidad de información, la cantidad de variables, porque todo está dependiendo de qué cosa haga o no haga Donald Trump y de qué manera reaccionen las otras potencias. Exactamente, y eso también nos afecta a nosotros, como estábamos hablando recién de la economía, el desarrollo de la economía, las expectativas a futuro. Es demasiado grande. Guillermo, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado. Fin de semana viene la cuenta pública, es otro tema que tiene que ver con lo local y con lo que va a ocurrir con el último año de gobierno de Gabriel Boric y cómo será esa cuenta pública, que también está para mucho análisis. De todas formas, hay que seguir. Así que te agradezco mucho este contacto y ya nos estaremos viendo. Ya nos veremos ya, digamos, y el domingo, por si acaso, no es necesario pedir licencia médica, se puede ver, digamos, el domingo festivo, así que lo podemos ver directamente a la cuenta pública. Gracias, Guillermo Holman. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos, chao, buenas noches. Nuestro analista internacional, Guillermo Holman, profesor, acompañándonos en este contacto a esta hora de la tarde-noche.